Episodio 26. Bienvenidos al podcast LGBTQ, en el cual abordamos temas sobre diversidad sexual. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el machismo entre homosexuales. Y aunque suene un tanto incongruente, sucede más de lo que se imagina. Vamos a comenzar. Muchos hombres gays sienten la necesidad de comportarse de manera viril y ocultar en todo momento su feminidad, ya que esto nos lo exige la sociedad machista para no ser discriminados. Todos hemos crecido inmersos en la cultura patriarcal de exagerada y exaltada masculinidad que, sin importar orientaciones sexuales, afecta a hombres y mujeres por igual. De tal manera que, como yo y muchos hombres fuimos supereducados y criados dentro de esta ideología machista, la cual prohíbe la vulnerabilidad y la sensibilidad, asimismo hemos vivido desde siempre y lo reproducimos. Lo que más me llama la atención es que a veces es sin darnos cuenta, con las personas que nos rodean, al grado que lo normalizamos y de esta manera pasa inadvertido. El machismo, en este comportamiento psicocultural que pone lo masculino como superior a lo femenino, fomenta un culto exacerbado a la virilidad y hombría, producto de una cultura falocéntrica, y por lo mismo le exige a un hombre un cierto nivel de masculinidad, que muchas veces esta masculinidad es tóxica, pues pone a la virilidad como la única forma de ser hombre, y por lo tanto la de la creencia que puede usar su poder para someter a todo lo que no entra en esta masculinidad. En el caso de la homosexualidad, también hay un comportamiento que replica el machismo como base en la idea de la masculinidad deseable, la cual tenemos que supuestamente alcanzar para poder ser tomados en cuenta dentro de una comunidad en la que aparentemente ser gay no es suficientemente bueno. Muchos homosexuales de manera inconsciente sienten que su homosexualidad los hace menos hombres, y en una cultura que alaba lo masculino y desprecia lo femenino, hacen esfuerzos enormes por pertenecer a este mundo viril y heteronormado que es el mismo que los rechaza, para reafirmar que, a pesar de ser gays, o aunque son gays, no utilizaré la palabra a pesar, ya que no es ningún pesar, al menos para mí no es ningún pesar ser gay. Además de ser gays, siguen siendo hombres. En las relaciones entre hombres homosexuales no nos damos cuenta de conductas evidentemente machistas como las que se dan en relaciones heterosexuales, pero sí que encontramos algo denominado plumofobia, que consiste justamente en despreciar comportamientos femeninos como respuesta a esta necesidad que muchos homosexuales tienen de desprenderse de todo lo relacionado con ello y tratar de heteronormarse, o sea, pertenecer y encajar con las reglas heteropatriarcales para no ser discriminados. Una de las formas más comunes del machismo entre hombres homosexuales es esa en la que muchas veces, para referirse a la promiscuidad o al libertinaje, se usan calificativos en femenino como puta, zorra, pasiva, loca, puerca, bla, bla, bla. Este tipo de actitudes transpola al ámbito gay la privación y contención que el patriarcado ha ejercido desde siempre sobre la sexualidad femenina, convirtiéndola en algo malo, pecaminoso e inclusive sucio. Según algunos datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o sea, la CONAPRED, el machismo entre la comunidad gay está normalizado que al hablar de diversidad sexual, los hombres homosexuales son los únicos representantes del colectivo LGBT+. Pero se olvida muchas veces a las mujeres lesbianas y totalmente se invisibiliza a las mujeres trans. Y realmente, ¿qué significa ser masculino? ¿Para qué o para quién queremos ser masculinos?
Tal vez ya va siendo hora de que comencemos a deconstruir esta masculinidad tóxica y empecemos a asumirla desde otra perspectiva, una que sea un poquito más sana. Entendamos que para ser hombres hay muchas formas, matices, facetas, colores, todas igual de válidas. Solo cuando logremos comprender lo anterior podremos comenzar a dejar de ser dañinos para nosotros mismos y para los demás. Maricón es el grito que se te queda en la cabeza. Es como una resaca de esas terribles que nos dan después de haber tomado unas 4 cervecitas, 3 vinos, 4 gin tonics o lo que a ustedes les plazca. La diferencia es que en vez de que te dure una semana esta sensación, te dura toda la vida. Al menos hasta ahora yo ya voy por los 33 años. Cuando tienes 6 años y empiezas a escuchar los insultos, no entiendes a qué se refieren. Es súper confuso, ya que si eres el gordito de la clase y te llaman gordo, sabes a qué se refieren. Pero si te llaman marica, créanme, no lo sabes. Porque a esa edad no te gustan ni los niños ni las niñas. Los niños no tienen sexualidad. Así que tú mismo, a solas, avergonzado, llegas a la conclusión de que es porque juegas siempre con las niñas en lugar de con los niños. Juegas con muñecas en lugar de con carritos. Te gusta bailar en lugar de fútbol. Y sueñas con ser de grande algo artístico. Pero tú piensas, ¿qué tiene esto de malo? ¿Qué tengo yo de malo? ¿Qué más da a lo que juegue o con quien juegue? Todavía recuerdo una vez que a mis 7 u 8 años, jugando con mis amigas de la primaria, la maestra que estaba revisando así como que el receso, se acercó a preguntarme por qué yo no estaba jugando con los hombres fútbol. Internamente yo recuerdo que a la maestra le contesté, pues porque yo quiero jugar a esto, pero obviamente no lo dije. Cuando en el episodio 3 platiqué de mi experiencia en la primaria, creo haber platicado un poco de cómo me sentía, pero en esta ocasión quiero adentrar. Cuando mi mamá asistió a platicar con la maestra sobre el tema, recuerdo que ella no hizo nada como para incluirme o no hacerme sentir solo. Quizá para la maestra fue algo normal o quizá eran cosas de niño. Pero yo hoy les puedo decir que no lo son. Lo peor es que allá en donde iba, el mismo tiempo de insulto se repetía. Estaba claro que había algo malo en mí, algo que no aceptaba la sociedad, algo de lo que debía desprenderme, ya que sería un obstáculo para mi vida personal y mi vida profesional. Las personas que no han pasado por esto no saben la inseguridad que se instala en ti, el miedo a un movimiento de mano de más, a exteriorizar mis gustos excesivos por Britney Spears, a tener la voz quizá un poco más afeminada. Créanme que por todo empiezas a pensar en cada momento, ¿será que esto es homosexual? ¿Será que se van a dar cuenta que soy diferente? Esa inseguridad impide que tú te desarrolles como una persona y que seas tú mismo. Quieres ser una persona que no eres. Y ves que los adultos ante los insultos no hacen nada. Pero es evidente. ¿Por qué? Porque de ellos es de quien lo aprendimos. Así como también aprendimos los prejuicios, los insultos a los compañeros del colegio, como por qué me iban a defender. Cuando llegas a la edad adulta, de repente conoces a otros hombres maravillosos que son iguales que tú, con los que puedes hablar sin complejos de todo, de cómo te sientes, de lo que piensas, y dices, por fin, al fin podré ser yo mismo. Pero no hay que irnos tan deprisa, ya que resulta que entre los gays también hay mucho machismo, mucha discriminación, y aquí vamos.
Resulta que puedes ser gay sin ningún problema, pero procura que no se te note. El rol del hombre masculino, de acuerdo a los parámetros tradicionales, es muy arraigado también en la comunidad homosexual, donde está mejor visto ser el hombre de la relación que la mujer. El amaneramiento y las formas más femeninas se ven fuertemente criticadas en los entornos homosexuales. Ser masculino es una virtud, ser más femenino un defecto más, un punto menos para gustarle a alguien. Frases como busco un tipo masculino y discreto, acepto a los afeminados pero la verdad es que no me gustan, son frases súper frecuentes en este ámbito, en este colectivo. Los gays que se vieron reprimidos por serlo, reprimen ahora a los que parecen más que ellos. El reparto de papeles y lo que se espera de un género y otro se repite en las parejas homosexuales. La feminidad, como ocurre entre los heterosexuales, está degradada y mal vista. Todo lo relativo a la mujer es peor, es desdeñable, es prescindible, es machismo aprendido y aplicado por quienes son víctimas directas del heteropatriarcado. Por eso, en la educación está la clave. Si nos comportamos de este modo, es porque así lo hemos visto en nuestros familiares, en nuestros profesores, en los medios de comunicación. Nos dicen que tenemos que aceptarnos como somos, pero es muy complicado cuando en la práctica te critican por comportamientos que a nadie deberían importarle. Es imprescindible una labor educativa en la que estén implicados también los poderes públicos, en los que se les eduque a todos de verdad, en la diversidad sexual y en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Muchos dirán que una educación así es adoctrinamiento, es ideología, pero no lo es. Igual que hoy en día, nadie pone en duda que se debe enseñar que todos los ciudadanos nos tenemos el mismo derecho de voto, independiente de ser hombre o mujer. Lo mismo debería ocurrir con la igualdad real de sexos y la libertad de identidad y orientación sexual. Si educar en este sentido es calificado de ideológico, es porque sencillamente muchos piensan que es opinable y por lo tanto mantienen que no todas las opciones son igualmente aceptables. Solo cuando la sociedad consensue que forma parte del acervo de principios sociales incuestionables que se debe vivir conforme a lo que realmente es uno, de acuerdo a la personalidad más íntima, tanto exterior como interior, sin que ellos te coloquen en una situación de inferioridad respecto de los demás ciudadanos, habremos dado el paso definitivo. Pero mientras haya sectores sociales y políticos que en cuanto tienen la oportunidad lo pongan en duda, podremos decir que hemos avanzado, pero ese avance será tan frágil que una involución en derechos se asuma con tranquilidad como parte del juego democrático. Como comenté, la sexualidad siempre ha sido un punto para que a la mujer se le denigre o se le sobaje, se le reprima. Porque si eres hombre y te acuestas con muchas mujeres, eres un superhombre. Pero si eres una mujer que decide vivir su sexualidad con muchos hombres, eres la peor. Estos mismos roles se pasan o se copian malamente por gran parte de la comunidad LGBT. Pero como yo pertenezco al pequeño grupo de los gays, de los hombres homosexuales, vamos a enfocarnos en eso. En sexualidad humana, activo, pasivo y versátil son posiciones de sexo durante la actividad sexual, especialmente entre dos hombres. Un activo es normalmente la persona que penetra, un pasivo es normalmente quien recibe la penetración, y un versátil participa en ambas actividades o está abierto a participar en cualquier actividad. A los versátiles también se les suele llamar inter. Estos términos pueden ser elemento de autoconcepto que indica la preferencia habitual de un individuo, pero también podría describir identidades sexuales más amplias. El activo es normalmente la persona quien participa en la función de penetración durante la actividad sexual. Para hombres, quienes tienen sexo con hombres, esto a menudo implica penetración utilizando el pene durante el sexo anal u oral.
Activo es también utilizado como verbo que significa para penetrar a otro. También puede describir una identidad personal más amplia que implica dominación en una relación romántica o sexual. Aún así, esta estipulación no es un elemento requerido para ser la parte activa. El pasivo es normalmente el participante receptor durante la penetración sexual. Esto frecuentemente se refiere de igual manera a las dos relaciones entre hombres, que son penetrados por el ano durante el sexo anal. Pasivo es también utilizado como verbo que significa para ser penetrado por otro analmente u oralmente. También puede describir un contexto social más amplio de sumisión dentro de una relación romántica o sexual, aunque este elemento no se aplica a todas las personas que prefieren ser pasivos. El versátil o inter se refiere a una persona que disfruta ambos roles, siendo activo y siendo pasivo, o siendo dominante y siendo sumiso. Puede alternar entre los dos en las situaciones sexuales. Cada participante penetra al otro y es penetrado alternativamente. La versatilidad es un concepto de estilo de vida. La versatilidad, aún así, no está limitada a los actos simples de penetración anal, oral o vaginal, sino que también incluye la división de deberes y responsabilidades en una relación. Aunque ningún estudio científico se ha llevado a cabo en cuanto a qué porcentaje de la población masculina homosexual y bisexual prefiere cualquiera de los roles, la suposición popular es que la mayoría prefieren ser pasivos, y quienes prefieren ser activos son la minoría. Sobre un total de 55.464 perfiles en gay.com en los Estados Unidos, mostraron que el 26% eran activos, mientras que el 31% eran pasivos, y un grupo mucho más grande, del 41%, eran versátiles. La preferencia parece variar de manera estatal, ya que en este mismo estudio que se vio en Estados Unidos, según cada estado, estos porcentajes variaban. Y para darle ya el toque final, voy a platicar justamente ahora con un muy buen amigo de Guadalajara, el cual un día así de la nada empezamos a platicar de este tema de los roles y de cómo siempre se encasilla a que la persona que es la pasiva sexualmente tiene que ser la afeminada, tiene que ser la sumisa y no propiamente. O sea, en este podcast justamente hemos hablado de la diversidad que existe y existen pasivos súper varoniles, existen activos súper afeminados y no necesariamente tiene como tú veas a la gente es lo que realmente en la cama les gusta. Y créanme que muchas sorpresas me he llevado. O sea, por dar por hecho que si la persona es afeminada, en automático es pasivo, y si es súper varonil, lo más seguro es que sea activo. Por estar asumiendo de esa forma el rol sexual con la expresión del género, son estas sorpresas tan grandes de las que hablo. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a esta plática. Rechazar la feminidad, rechazar todo lo femenino en alguien, también se le puede considerar machismo. Precisamente yo cuando llegué a vivir a Guadalajara, sí sentí un tema en la comunidad gay distinto. Y no es que yo aquí en Ciudad de México antes de irme estuviera mucho o tuviera muchas amistades gay. De hecho tenía muy pocas. Pero cuando me fui para allá yo veía que era un común denominador, como mucho tabú justamente ante eso. Y yo recuerdo porque a mí mucha gente me decía, ay, es que tú eres bien así, pero a la vez eres como bien seguro. Y yo decía como, güey, pero ¿por qué te tiene que dar inseguridad ser afeminado? ¿Por qué crees que esto pasa? De cuando entramos al ambiente, bueno, de cuando yo entré al ambiente hace 14 años ya, a los 18, ahorita, no manches, es como un mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, la verdad es que sí, o sea, sí volteas y ves, o sea, cómo, o sea, cuál es el comportamiento de hoy en día y cosas así. Está bien, o sea, porque cada vez se ha hecho un poco más abierto a las diferentes maneras de expresar tu persona o tu ser. Pero, pues sí, o sea, literalmente siento que aún hoy en día no está del todo así como que, o sea, súper abierto, o de que, sí, ya todos abrazamos lo femenino y es lo bueno. Porque inclusive aún los gays que son súper femeninos, o sea, también rechazan lo femenino de cierta manera porque siempre buscan como de que, si mi vato o mi novio es femenino igual que yo, no. Sí, claro. Y eso
Y eso me ha pasado un chingo a mí, así como que de repente, así como que si de repente a mí se me ocurre jotear o cosas así, era como, es de que, pero ¿por qué joteas tú? O sea, es que a mí no me gusta que jotees. Y es como de, o sea, yo no puedo, nada más puedes jotear tú. O sea, como que hasta en esa parte todavía siento que hay mucho como tabú de por medio. Sí, es mucho el tabú de como copiar los roles de las parejas hetero, ¿no? O sea, hace poco veía un video de una persona que respondió muy padre a esa pregunta. O sea, ¿qué responder cuando cuando tus amigos hetero te dicen ¿quién es la mujer de la relación? Ajá. Güey, es simplemente decir, ninguno. O sea, son dos hombres que si a tus ojos uno se ve como la mujer porque expresa su género más femenino, eso no lo convierte en una mujer. Pero sí tienes razón porque, bueno, a mí no me has tenido que ver bueno, no, sí he tenido novios, pensándolo bien, sí he andado con personas afeminadas. Realmente a mí no me preocupa, o sea, que con una pareja puedas ser tu mejor amigo. O sea, también ahí entro en un dilema porque no sé si eso de querer solo llevarte así con un amigo entre en el tema de la mujer, de que no quieres ser mujer. No sé, pero, o sea, de cierta forma sí lo hacemos. Y otra parte que a mí me han dicho también, por ejemplo, es cuando las personas hetero, una vez alguien a mí me hizo una broma así como que, ay, ella, ay, bla, bla, bla. Y como que a mí me molestó mucho. Entonces yo le dije, güey, a mí no me hables así. Entonces él me dijo, es que eres un machista, porque ¿por qué te enojas de que te digo en femenino? Y me quedé mucho tiempo analizándolo, porque yo decía, sí, o sea, ¿por qué me molesta? Y hasta la fecha es algo que alguien con quien yo no me lleve una relación bien y se dé como esa apertura de llevarnos así, me llega a molestar e incomodar. Yo estoy loco, o a ver, tú dime qué opinas ahí. ¿A ti te molesta que te hablen en femenino? Pues en realidad no sé si es molestar o no. Creo que tiene que ver como más, como tú dices, a lo mejor tiene que ver más con el hecho de que lo usan como en un tono despectivo. Exacto, ahí es donde entra, y ahí es donde entra un poco el pues como lo culturalmente enseñado, donde dices, pues, o sea, si te hablan de ella o cosas así, pues no debería de importarte, porque al final de cuentas, o sea, no te están minimizando ni te están sobajando, porque no es menos el hecho de que te comparen con una mujer a que te hablen de hombre, ¿no? O sea, como masculino. O sea, siento que más bien es como el contexto de... Y creo que eso es como la parte difícil de entender, que digo, bueno, a final de cuentas, no sé hasta qué punto es también como una manera rara de, como dices, creo que todos o la mayoría de los gays entre amigos muchas veces te hablas así como de ella y cosas así, pero en confianza, o sea, de que dices tú, sí, esto, lo otro, porque te parece gracioso, porque te... Como tú y yo, o sea, justamente. Ajá, exactamente, o sea, de que dices, está chido, está gracioso, nos hablamos, nos vamos, nos decimos esto, lo otro, y nunca lo tomas como una ofensa. Y ves, con los amigos heteros que tienes, lo permites, porque, o sea, es como una broma local, es como un, sí, no pasa nada, te ríes, etcétera. Pero cuando alguien como externo a tu círculo o externo a las personas que se lo permites te lo dicen, o sea, pues sí llega a ser incómodo, y como dices, a lo mejor no tiene, o sea, tiene que ver más con el contexto de la persona que lo está usando, y a lo mejor muchas veces ni siquiera lo utilizan para hacerte sentir mal. O sea, a lo mejor también me he dado cuenta que muchos como que lo utilizan porque ven que es normal que tú lo uses, entonces como que creen que está bien que ellos también lo digan, y nosotros somos los que ponemos esa barrera, ¿sabes? Y como de, tú sí, tú no. Entonces como también esa parte está como un poco de contradictoria, porque es como, pues, quién sí, quién no, ¿no? O sea... O basado en exactamente. Y más yo lo veo en personas de hoy en día, pues por decirlo, o sea, en IT, que estoy yo, donde la mayoría son súper machistas. Donde la mayoría son personas mayores, ¿no? O sea, con creencias y todo un poco más de antes. Entonces, como el hecho de que alguien llegue y te quiera hablar, como a lo mejor tú lo permites con tus amigos, pues dicen como porque dices, oye, no te di la confianza de, ¿no? Sí, pero, o sea, me quedo con la duda, entiendo perfecto el punto. O sea, a mí me causa ruido por el punto de decir, o como tú comentaste, ¿por qué me molesta si en verdad no me están comparando
con un pedazo de basura, con un, ¿sabes? O sea, te están comparando con el sexo femenino o te están hablando con el sexo femenino. ¿Por qué nace en esta molestia? Creo que es por esto. Quiero pensar que es más por el tema que mucho tiempo de chiquitos, o al menos yo, no sé tú, como que el sufrir este bullying te deja un tanto herido y que alguien llegue como que a mí tal vez pienso que me puede como regresar esa parte en la que sí utilizaban el llamarme femenino como para minimizarme. Sí, o sea, y a lo mejor, pues yo te puedo decir que a lo mejor esa parte del bullying yo no la sufrí porque en realidad siempre mi manera de comportarme fue muy heteronormada. Entonces, algo así hasta la fecha, te digo un poco. Entonces, como que en esa parte nunca he sufrido ese bullying porque en realidad como que sigo los estándares de la masculinidad implícita, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Porque digo, no sé si te pasó, o sea, de que lo típico, ¿no? De que cuando yo salí del closet, o sea, lo primero que me dijeron así como de amigos o inclusive, pues, mi mamá en su momento, cosas así, era como esa ignorancia y esa manera de prejuzgar en decir, ok, está bien, acepto que seas gay, pero nada más no te vayas a ser muy afeminado o no vayas a querer ser mujer. Y es así como de, ok, o sea, sí te estoy diciendo que soy gay, o sea, mi manera de comportarme puede o no puede cambiar y últimamente si cambia o no cambia, eso como en qué te afectaría, ¿no? Pero a final de cuentas es como una predisposición que ya te ponen en donde ya te dicen, ok, sí, socialmente te aceptamos siempre y cuando cumplas los estándares de comportamiento que nosotros queremos, que es que sigas siendo una persona masculina a como ellos creen que debe ser un hombre, como se debe de comportar un hombre, y no queremos que vayas a empezar a adoptar esas actitudes femeninas que no van de la mano con lo que creemos que debe de ser y actuar un hombre. Entonces así como que sí, o sea, como que eso también siento que es como un peso y que siento que a la mayoría de las personas gays nos ha pasado como en algún momento eso, ¿no? Así como de decir, o sea, sí, pero, o sea, sí te acepto que seas gay, pero si te comportas de esta manera, si no, como que ya me causa incomodidad, entonces como que ya no lo acepto tanto. Entonces a lo mejor siento que eso también podría tener que ver en el hecho de que nos moleste que nos hablen en femenino otras personas, ¿no? Porque es como esa manera de decir, o sea, ya no estoy actuando, ya no me estoy comportando como socialmente debería de estarlo haciendo, porque así ellos lo impusieron o así ellos deciden que es lo correcto. Sí, obviamente también me lo dijeron. Sí, creo que ahorita, bueno, de hecho en el episodio que mi mamá estuvo, como que pidió una disculpa por eso, ¿sabes? Porque dice, o sea, ahora yo reconozco que cuál hubiera sido el miedo si tú me hubieras dicho que sí, que eres una mujer. Entonces, es esa parte que creo que no lo podemos ver o nos damos cuenta que lo practicamos o que lo fomentamos porque crecimos inmersos. No sentimos en qué momento está pasando porque crecimos, está súper normalizado. Entonces, sí creo que tiene que ver también con eso, como que desde chiquitos te enseñan a que no, tú tienes que verte así, y ahora que pues uno ve como que no le gusta ser tan así o como que no le sale ser así, pues es cuando entra este conflicto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en mi cumple decidí hacer como una reunión debido a esta pandemia, pues así con pocos conocidos y en mi casa. Y le dije a mi papá, porque le dije a mi mamá, oye, pues como que me quisiera comprar unos tacones, porque la verdad a mí es que me gusta cómo se ve eso, no es por el tema de, pues bueno, aunque fuera, no voy a hacer ese énfasis, pues. Pero en mi caso no, o sea, en mi caso no es por sí, no es de que quieras ser trans o que quieras o que te identifiques como una persona trans, simplemente te gusta esa moda. Punto. Exacto. Entonces, pero yo no quería que a ellos como que se les generara esas confusiones. Malamente no se les tendrían que generar o yo no tendría que haber sentido eso, pero lo sentí porque yo dije, no quiero que ellos piensen que es, o sea, confundan, vaya. Pero, pues no, o sea, creo que sí, también nosotros debemos entender quizá su educación. Sí noté como que cuando mi papá me vio fue así como de what the fuck, pero
bien, ¿sabes? O sea, creo que a su paso, al menos mis papás creo que van caminando, pero en el tema de Jalisco específicamente y de los roles sexuales y todo eso, sí creo que también están bien marcados eso. O sea, que los musculosos varoniles, wow, papacito, te pongo un altar, ¿no? Y te digo, ha cambiado un chingo. O sea, la verdad es que ha cambiado un chingo, porque literalmente lo que te comentaba. Yo me acuerdo cuando yo entré al ambiente. Sí, pues entramos a la años, misma edad. Somos contemporáneos. O sea, 18 años entrando al ambiente y todo eso, era como, uy, ¿no? O sea, como el juguete nuevo, porque obviamente, pues nadie te ubicaba, y en ese tiempo, si Guadalajara hoy en día es un gran rancho donde todo el mundo se conoce, pues en ese tiempo donde había lugares para salir y cosas así, pues obviamente todo el mundo se ubicaba, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo llego a los 18 años por primera vez a un bar, a un antro gay y cosas así, y en ese tiempo era como, o sea, mientras más varonil te vieras, era mucho mejor. Yo me acuerdo que inclusive, no sé si te tocó, el Black Cherry, que era el antro súper de moda en ese tiempo. Por lo general, la mayoría de los que entraban ahí tenían que cumplir con cierto... De mi rey, como el look de mi rey. Como varonil, exactamente. Cero chavito tacones. bien, que se viste bien, que se ve guapillo, que tiene cierto poder adquisitivo para pagar este lugar, y que no se ve tan afeminado, ¿no? O sea, de hecho en ese lugar no dejaban, era el lugar donde no dejaban entrar travestis. O sea, de hecho ahí no dejaban entrar a hombres vestidos como mujer cuando recién empezó. Pues como que era como esa parte donde literalmente cuando yo entré al ambiente era pininos de Guadalajara, no sé, pero... Fundaste el ambiente. Ándale. No, pues obviamente no estoy tan viejo todavía, pero sí me acuerdo que pues literalmente los antros eran pues contados, ¿no? O sea, no es como ahorita que ya hay gran variedad, eran contados. Entonces literalmente pues como que cada antro tenía muy definido el tipo de gente que iba a estar en ese lugar, ¿no? O sea, de que el antro donde iban a estar los que se vestían vaqueros, el antro que iba a estar donde iba como toda la que estaba en el centro, y otro antro que te digo que era como estaba fuera del centro de la zona gay, entonces estaba en una zona como de adquisitivo más elevado, entonces era así como de pues acá vienen nada más cierto tipo de gente, que es normalmente los que tienen carro, los que pagan taxis o los que tienen dinero para pagar esto, desde el cover era más caro, bla bla bla, ¿no? Y el dress code que te imponían era ese. Entonces ya desde ahí nosotros mismos, o sea, en la misma comunidad nos estábamos como segregando, porque decías, aquí sí, pero solo si cumples con este tipo de estándares, ¿no? Que era eso, lo varonil, lo masculino. Y sí, literalmente, o sea, yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando entré, era como de que, o sea, el decir así como de, el pasivo, o sea, era como una burla entre los gays para decir, sí, pasiva. Y así como claro, era una manera de intentar denigrar o de intentar hacer sentir mal a la persona, e inclusive yo me acuerdo que había personas que se molestaban porque te referías a ellos como pasivos o como pastel, porque ya no era pasivo, era pasiva. Ajá, pero ahí está el pedo de cómo se le da la despectiva a lo femenino, ¿sabes? Para llamar a lo afeminado, hay la J, la pasiva, la obvia, bla, bla, bla. Y que lo sentimos con esa agresión, solamente es una palabra en femenino, ¿sabes? Pero sí creo que también otro punto del que han normalizado esa parte en el tema de los antros y el tema de la ciudad ha sido nuevamente RuPaul, y que a su vez copiaron el formato en México. Es similar, replicó el show aquí en México, y creo que el que se vea, en el que los gays vean que las artistas drag, bla, 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 son unas de verdad artistas, como que esto bajó el tema del juicio, yo pienso, hacia el travesti, porque sí, muy triste, y yo lo he comentado en episodios, cuando tú y yo éramos niños, o sea, ¿qué veías en la tele como una referencia gay? A un personaje que nada más era como la burla, a alguien que le faltaba el respeto a todos los hetero. Entonces, así es como estábamos marcados a través de la televisión para la sociedad. Las travesti, pues ni pensar, porque ni siquiera las ponían, ¿no? O sea, ni siquiera estaban invisibles, pues, para
para Pues todo claro. el mundo heterosexual. Entonces yo pienso que ha sido de la mano o un conjunto todo, pero creo que también ese tema de visibilizar o dejar ver lo que un travesti puede llegar a hacer en un show es lo que ha hecho que ese machismo tóxico baje entre la comunidad. Sí, totalmente, o sea, porque a final de cuentas yo me acuerdo cuando literalmente yo estaba intentando como descubrir esa parte, ¿no? Pues creo que soy gay, pero no sé cómo decirlo, no sé a quién decírselo, etcétera, porque pues literalmente mi creencia era que todas mis amistades eran heterosexuales, o en ese momento todos nos jurábamos heterosexuales cuando al final la mitad salimos del closet, pero pero vaya sorpresa nos dimos todos, pero en ese tiempo, o sea, yo me acuerdo que literalmente yo me sentía súper solo y súper aislado, porque yo decía, es que yo no quiero ser gay, porque para mí, en mi mundo cerrado y en la poca visibilidad que había de este tema, yo me acuerdo que era lo único que asociaba yo con alguien gay, era normalmente pues las personas que son estilistas, las personas que son maquillistas, las personas que son de este medio, que eran los únicos que eran socialmente visibles y que eran personas en su mayoría totalmente femeninas. Entonces, no porque lo diga como despectivamente o que diga, ay, este es el estereotipo de, sin embargo, era como lo que en un mundo heteronormado era lo único que se daba a notar como lo gay. Entonces yo era como ese conflicto de decir, es que yo no soy gay porque yo no me identifico como esas personas, o sea, yo no me, o sea, yo no quiero, o sea, yo no me identifico. No quiero de llegar esa a ser manera este punto. Ese punto yo creo que es un tema que se debe esclarecer. O sea, no es el tema de a lo que se dediquen, o sea, que sean estilistas, eso. Pero malamente sí era como de, ay, si eres gay, pon tu estética y de ahí no vas a pasar. Pero ahora de verdad también ese concepto era tan errado, porque realmente gran parte de esas personas son las mujeres transexuales. Y muy malamente decían, tú eres hombre, ves que quieres ser mujer. Y los gays realmente son los que viven ocultos. Y por eso hoy día tú vas al antro y ves tanto señor que tú dices, señor, ¿y sus hijos dónde están? Porque yo creo que los gays permanecían como en el closet. Y pues la gente transexual o los queers era quien realmente se daba a notar, pero porque no podía más como retenerse. Sí, y totalmente, o sea, por eso es lo que te digo, que yo no me sentía parte de, ¿no? Porque no había como esa visibilidad o era tan reprimido todo que la mayoría de las personas que tenían cierto tipo de trabajos, a lo mejor que eran más heteronormados o más dentro de un ambiente empresarial, etcétera, o sea, normalmente reprimían mucho esta parte, claro, porque era como de, debo de comportarme de acuerdo a la normativa o de acuerdo a lo socialmente si establecido. Quiero crecer, ajá. Entonces, claro. Exactamente, si quiero crecer, ¿no? Entonces era como de que, pues obviamente para las personas, o al menos a mí como persona gay en ese tiempo, que antes no había esta visibilidad, era como una manera también de decir, ok, no quiero ser gay. No, o no quiero, o no soy gay porque no me identifico, o no sabía cómo definirme, así como de, ok, sí soy gay porque sí me gustan los hombres, pero no, a mí, en mi persona, esa parte de ser a lo mejor un poco más afeminado en mi forma de vestir o cosas así, no era mi esencia, vaya, no porque esté mal, simplemente no era mi esencia. Entonces a mí me costó mucho ese trabajo, y cuando entré al ambiente lo reforzaron, porque era como de, o sea, lo que te decía, normalmente lo reforzaban porque era como de, si tú eres afeminado, eres así. Yo me acuerdo hasta cuando recién entré a la uni a los 18 años, había un pasillo donde se juntaban todos los gays que eran como los más femeninos y eran como la burla, ¿no? Porque eran como todos los típicos gays que en ese tiempo se usó, que usaban como bolsas, bueno, al menos aquí en Guadalajara se usó en ese tiempo, que usaban como bolsas grandes, así como tipo Vans y cosas así. No sé si en México se habrá usado, pero hubo como hit que en vez de traer una mochila eran como los típicos maletines y los traía, ¿no? Y era como una burla, ¿no? Así como de decir, sí, mira, ahí está.
ese grupito de gays. Y era como de Sí, una manera... no sentías que pertenecieras a eso. Sí, y aunque no perteneciera a una forma de burlarse, yo decía, pues es que ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está mal? O sea, que hagan eso, o sea, ¿por qué lo juzgan, pero al mismo tiempo tú lo juzgas? Porque entras en el mismo rol de la demás gente y después era así como de, ay, sí es cierto, ¿no? Hasta yo me acuerdo que yo mismo decía, o sea, yo jamás voy a andar con una persona así, porque qué vergüenza salir a la calle con una persona así, porque todo el mundo me va a voltear a ver. ¿Mandé? Y años más tarde. Y años más tarde yo terminé con la bolsa, no es cierto. No, pero sí me acuerdo que yo decía así como de no, o sea, porque yo no quería juntarme con este tipo de personas ni a lo mejor tener una relación sentimental con alguien así, porque yo decía, todo el mundo me va a ver, todo el mundo me va a juzgar, todo el mundo me va a voltear a decir algo, sí, etcétera. Tenía una connotación negativa finalmente. Hace poco vi una entrevista de una mujer trans donde ella decía eso, que a ella le da mucho gusto como que ahora en una película, en una serie, pues fue ahora que ganó la nominación, la de Pose, que salen muchas mujeres trans, sí, y decían eso, como a mí me dio mucho gusto ver una representación digna de una mujer trans en la televisión, en el cine. ¿Por qué? Porque hace unos años representar a una mujer trans en la tele eran un hombre que se vestía en las noches de mujer como para salir a hacer un crimen, pues algo mal. La mayoría para ser sexoservidoras, o sea, la mayoría de los que representaban como personas trans eran personas que no tenían mayor futuro que ser sexoservidoras. Pues sí, amigo, mucha polémica en esos temas. Sabes que desde siempre me ha encantado platicar contigo. Hemos hecho unos debates increíbles, así es que más adelante espera otra invitación. Podríamos hablar horas y horas de este tipo de temas. Simplemente lo que quiero cerrar es que las personas no debemos dejarnos llevar por las etiquetas o las maneras que nos quiere imponer la sociedad. Mientras tú no dañes a otras personas y mientras estés feliz contigo mismo, eres libre de hacer y de comportarte como a ti te dé la gana. Entonces, me da gusto que hoy en día la sociedad esté cambiando, se esté haciendo más abierta y cada vez se esté como normalizando un poco más este tema de que los hombres podemos abrazar un poco más el lado femenino, asimismo las mujeres pueden abrazar un poco más su lado femenino sin que sea socialmente mal visto. Entonces, pues nada, simplemente espero después tengamos más pláticas sobre otros temas. Es todo por este episodio. Espero se pueda sembrar un poco esta conciencia, específicamente en la misma comunidad, para que así podamos externar o de alguna forma expandir o extender hacia los heterosexuales, pero primero resolviendo este tema del machismo tóxico dentro de la misma comunidad. Hasta aquí el episodio para el día de hoy. Déjenme saber sus comentarios, preguntas, sugerencias a través de las redes sociales que son Instagram, Twitter y Facebook, y ahora también en Pinterest, así como en el canal de YouTube. Todos los encuentran como @el podcast LGBTQ. De cualquier forma, voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan revisar todas y cada una de ellas. Recuerden también que dar un bonito like, dar un bonito seguir, un bonito compartir, suscribirse, etcétera, ayuda mucho para que cada vez más personas puedan escuchar toda la información y de esta manera lograr esa sociedad empática con la diversidad de la que tanto se habla. Mi nombre es Oscar Olmos y nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.